Bien, buenas tardes a todos los jóvenes universitarios. Vamos a continuar con la segunda parte de la asignatura Funciones de variable compleja. Pongamos segunda parte. Y acá es las funciones de variable compleja. Y en esta segunda parte de las funciones de variable compleja veremos integración compleja. Integración compleja. Lo primero que debo decirles, jóvenes, es que todas las reglas, los métodos de integración que se han aprendido en el cálculo ordinario son aplicables para la integración de funciones complejas. Sin embargo, no podríamos decir que ya conocemos la integración compleja. Se conoce evidentemente parcialmente, ¿no? Porque solo habría que hacer el cambio de la variable real x por la variable compleja z y se integra como corresponde. Sin embargo, en el desarrollo, en el estudio de la integración compleja, se observa que se presentan unos teoremas sumamente interesantes, ¿no? Sumamente interesantes. De tal suerte que nos dan nuevas interpretaciones físicas y nuevos procedimientos, ¿no?, para ser evaluados. Pero antes lo que vamos a hacer es explicar lo que implica o lo que significa la suma integral compleja. Esto nos va a servir posteriormente para definir la integral compleja. Para ello nos vamos a dar sea w igual a f de z, una función compleja definida en la región R y la curva finita en este caso, vale, sí tiene un principio y tiene un fin, ¿no? La curva finita C. Lo que vamos a hacer ahora, jóvenes, es esa curva. Vamos a subdividir. Subdividamos la curva C en n subcurvas de longitudes delta z sub k, que será igual a z sub k menos z sub k menos 1. ¿No? Luego, determinemos un punto, epsilon sub k en cada delta sigma o delta z sub k. Veamos. Aquí tengo el plano complejo. Entonces nos estamos asignando una curva. Ahí está. Finita, una curva C. Acá el punto inicial lo vamos a llamar z sub 0 y acá el punto final z sub n. Esta curva C, finita, estamos subdividiendo en forma arbitraria. Acá va a ser z sub 1, acá z sub 2, por acá será el z sub n menos 1, por acá el z sub k. Z sub k y por acá el z sub k menos 1, ¿no? Entonces, tenemos la curva C, que está definida
en el plano complejo W, sobre la cual está actuando una función W igual a f de z. Estamos subdividiendo esta curva C en forma arbitraria, ¿no?, en n partes. Y luego en cada delta z estamos eligiendo un punto. Epsilon 1, por acá epsilon 2, por acá será epsilon k, y así sucesivamente. Notemos que el delta z sub k es igual a z sub k menos z sub k menos 1. Esta sería, digamos, la reglita, ¿no?, de cada subintervalo, subcurva. Cuando k vale 1, esto será z1 menos z sub 0. Cuando k vale 2, esto será a z sub 2 menos z sub 1, y así sucesivamente, hasta llegar a delta z sub n. Z sub n menos z sub n menos 1. No olvidemos que este delta z son arbitrarios. Al ser arbitrarios, eso implica que uno de estos va a ser el menor y otro de ellos va a ser el mayor. Y entre el menor y el mayor, o entre el mínimo y el máximo delta z, van a existir un conjunto, ¿no?, indefinido de delta z sub i, donde k varía desde 0 a 1, 2, puntos suspensivos hasta n. Muy bien, hasta ahí está todo bien. Veamos ahora. Evaluemos la función W igual a f de z en cada epsilon sub k. Vale decir que yo voy a obtener f de epsilon sub 1, f de epsilon sub 2 hasta f de epsilon sub n, ¿no?, o k, donde k en este caso varía desde 1, 2 hasta n. Bien. Se llama suma integral. Se llama suma integral compleja. A la suma de los productos, fíjense, de f de epsilon sub k por delta z sub k. Es decir, que tendríamos lo siguiente. Entonces, la suma integral compleja es igual a la función evaluada en epsilon sub 1 por delta z sub 1 más la función evaluada en epsilon sub 2 por delta z sub 2, y así sucesivamente hasta llegar a f de epsilon sub n por delta z sub n. O también esta suma integral compleja resulta ser igual a la sumatoria de f de epsilon sub k por delta z sub k cuando k varía desde 1 hasta n. Esto es lo que se denomina suma integral compleja.
En realidad, ¿qué es lo que hemos hecho? Tenemos la función f de z que está definida en el plano complejo, pero además en la curva finita C. Hemos subdividido en forma arbitraria esta curva C en delta z sub k, es decir, en n subcurvas. Después de que hemos definido en forma arbitraria, hemos tomado un punto en cada delta z sub k. En delta z sub 1 será epsilon sub 1, en delta z sub 2 epsilon sub 2 y así sucesivamente. Estamos denominando en realidad la suma integral compleja a la suma del producto, ¿no? La suma del producto de la función evaluada en epsilon sub 1 por delta z sub 1, la función evaluada en epsilon 2 por delta z sub 2 y así sucesivamente. A todo esto estamos llamando la suma integral compleja, ¿no? Ahora bien, veamos acá cómo se define la integral compleja. Integral compleja. Reitero una vez más, todas las propiedades del cálculo integral ordinario son aplicables a las integrales complejas. O sea, no hay diferencia prácticamente, ¿no? Sin embargo, en la integral compleja, como resultado de su parte real y su parte imaginaria de la variable, se van presentando una serie de teoremas que tienen su aplicación física. A partir de esos teoremas se puede entender la integral compleja. La integración compleja, entonces digamos, se llama integral compleja al límite de la suma integral compleja cuando el máximo, fíjense esto, delta z sub k, vale decir el máximo, tiende a 0, o cuando n tiende a infinito, que en realidad es lo mismo, ¿no? Si nosotros hacemos que cada delta z sub 1, etc., tienda a 0, eso implica que la cantidad de subdivisiones tiende a infinito, ¿no? Se hace tantas divisiones al extremo que su longitud tiende a 0, ¿no? Bien, es decir, que el límite, cuando el máximo delta z sub k tiende a 0, de la suma integral compleja tiende a 0. Esto entonces a la integral a lo largo de la curva C de la función f de z por diferencial de z. Esta es entonces la definición de integración compleja. Es el límite de la suma integral compleja, cuando el máximo delta z tiende a 0. Notemos que esta integral a lo largo de la curva C, curva finita, es igual a la integral desde z sub 0 igual a A hasta z sub n igual a B. O también se puede definir que la integral
compleja es igual a la integral desde a hasta b de la función f de z por diferencial de z. Ahí está, ¿no? Esa sería la integral compleja. Si ustedes hacen, por ejemplo, el cambio de la variable compleja z por la variable real x, van a obtener una integral definida, ¿no? Y por la fórmula de Newton, por la fórmula fundamental del cálculo, vamos a recordar que esta integral desde a hasta b de f de z, diferencial de z, se evalúa obteniendo su primitiva desde a hasta b. Esto es igual a la función, la primitiva evaluada en el extremo superior o en el límite superior menos la primitiva evaluada en el límite inferior. Y esto obviamente es igual a una constante. Esta es la formulita que permanentemente se aplica en integración compleja. Y como ustedes recordarán, esto se llega a deducir en la asignatura de cálculo 1, ¿no? Cuando uno está estudiando integrales. Muy bien. Después de esto, nosotros podríamos expresar de diferentes formas, ¿no? También se tiene, por ejemplo, p de x, y q de x, y, dos funciones continuas y derivables en la región R. Continuas y derivables en la región R y la curva C. Entonces, dos puntos. Fíjense, se puede escribir la siguiente ecuación. La integral de p de xy diferencial de x más q de xy diferencial de y a lo largo de la curva C, con razonamientos similares a los anteriores, ¿no? Lo interesante en esta integral es que tanto la función p de x y de y, q de x y de y son funciones continuas y que están definidas en la región R y la curva C, ¿no? La curva finita C. También si se tiene que x, por ejemplo, es igual a phi de t y es igual a psi de t, se tiene que diferencial de x es igual a phi' de t por diferencial de t y diferencial de y es igual a psi de t por diferencial de t. Reemplazando en la ecuación anterior, llamémoslo en 1, tendremos que esta integral a lo largo de la trayectoria C, por eso también se llama integral de línea o integral curvilínea, lo siguiente, la integral de P. ¿P de qué? De x, pero x vale phi de t, de y, psi de t, por diferencial de x, phi de t
prima por diferencial de t más q de x phi de t, de y phi de t, o psi de t, por psi de t prima por diferencial de t. Fíjense, lo que acabamos de hacer es expresar nuestra integral 1, que está en función de dos diferenciales y de dos variables, vale decir x y de y, en términos de una sola variable, en este caso de la variable t, ¿no? Eso podríamos comprobarlo o desarrollar en algún ejemplo. Ahora bien, algo que es interesante acá es lo que se conoce como la conexión. Conexión de la integral compleja con la integral real. Y fíjense que acá se presenta ya una de las diferencias, ¿no?, con las integrales del cálculo ordinario. Aquí está. Sabemos que esta integral compleja y a lo largo de la curva C, como hemos visto, es igual a esto, obtenido a partir de la aplicación del límite en la suma integral compleja. Entonces, esto es igual a ¿qué? F, sabemos que es U de XY. Vamos a obviar en este momento, mejor pongamos, para tenerlo siempre presente, y veces B de XY. Todo esto es F de Z por diferencial de Z, pero diferencial de Z es diferencial de X más Y veces diferencial de Y. Desarrollando, fíjense lo que tenemos. Al desarrollar, lo que vamos a obtener es que esta integral compleja es igual. Parte real, la integral de U por diferencial de X menos B por diferencial de Y, más Y veces B diferencial de X más U diferencial de Y. No olvidemos que U y B son funciones de X y de Y. Entonces fíjense, aquí tengo una conexión, parte real y parte imaginaria de la integral, ¿no? O también podemos, si gustan, desarrollar esto. La integral compleja será igual a la integral a lo largo de la curva C de la parte real más la integral, y sale como constante B diferencial de X más U diferencial de Y. Listo. Entonces una integral real y una integral compleja, ¿no? A eso se denomina la conexión de la integral compleja con la integral real. Veamos ahora muy rápidamente, en realidad recordar, ¿no?, lo que se conoce como las propiedades de la integral compleja. Y son interesantes las propiedades, ¿no? Son similares a las que se han ido
estudiando, insisto una vez más, en el cálculo ordinario. Por ejemplo, la integral, digamos, desde A hasta B, de f de z más menos g de z. Es decir, la suma de dos o más funciones, suma o diferencia. Esto es igual a la integral desde A a B de f de z por diferencial de z más menos la integral desde A hasta B de g de z por diferencial de z. Como ven, aquí se está cumpliendo la propiedad distributiva del signo integral. También tenemos una segunda que establece que la integral desde A hasta B de una constante A por f de z, diferencial de z. La constante A sale fuera de la integral y listo, donde A es una constante. Con toda seguridad ambas propiedades ustedes conocían, se ha estudiado en el cálculo ordinario, ¿no? La tercera propiedad, la integral desde A hasta B de f de z, diferencial de z, es igual a menos la integral desde B hasta A de f de z por diferencial de z. En realidad todas estas propiedades se deducen, ¿no?, a partir de la definición de suma integral compleja. Está claro que si yo integro desde A hasta B y si se invierte los límites de integración, entonces habrá que poner delante un signo menos. Veamos una cuarta, que también es importante. La integral desde A hasta B de f de z por diferencial de z es igual a la integral desde A hasta m más la integral desde m hasta b. En este caso, m es menor que b y mayor que a. Es decir, yo puedo, esta cuarta propiedad me está señalando que lo que yo puedo hacer es partir en dos o en más la curva, ¿no?, de integración, ¿no? Eso no debería, digamos, entorpecer nuestra integral. Bien, veamos ahora algo sobre las regiones. Regiones uniformes uniformemente conexa y multiformemente conexas. ¿Ya? Son dos regiones realmente diferentes que obviamente nos van a ser útiles posteriormente. En lo simple, resulta que una región uniformemente conexa es aquella región que en su interior no contiene ningún hueco. Y una región multiformemente conexa es aquella región que en su interior contiene uno o más huecos, ¿no? Así de simples. Entonces, se denomina una región uniformemente conexa aquella que al contraerse la curva C
la curva cerrada C en este caso, se confunde o llega a confundirse con un punto. Ustedes a ver, imagínense una curva cerrada C. Cuando esta curva se va a contraer, llega a confundirse con un punto. En caso contrario, la región será una multiformemente conexa. Fíjense qué es lo que hemos dicho. Aquí en el plano complejo, entonces acá tengo una región R, dada por una curva cerrada C. Si nosotros contraemos esta curva cerrada C, vamos a ver que la región R se va a confundir con un punto. En este otro caso, puedo tener acá, por ejemplo, un huequito o más, y este sector achurado resulta ser la región, y cerremos o concentremos, ¿no?, la curva C, vamos a ver que no va a llegar a confundirse con un punto, porque este hueco en la curva o en la región no le permite. Entonces esto es uniforme. Uniformemente conexa. Y en este caso será multiforme. Multiformemente conexa. ¿Listo? La diferencia está clarita. Aquí estaría faltando una región con más huequitos, ¿no? Fíjense, a ver. Es importante también conocer esto porque hay un teorema muy bonito. Aquí tengo, digamos, un huequito, por acá otro y por acá, finalmente. Toda la parte achurada va a ser la región R. Y como ven, si se contrae la curva cerrada C, no va a poder confundirse con un punto, precisamente porque las curvas en su interior no le permiten. Esas curvas cerradas infinitas o pequeñas, ¿no? No le permite. Ahí está. Esta será una región multiforme, mente conexa. Tiene varios huequitos. Como les digo, en su momento vamos a tocar un teorema interesante sobre esto. Entonces, una vez más, para que esto quede claro, hay dos tipos de regiones: la uniformemente conexa, sin hueco, la región multiformemente conexa con uno o más huecos. Ahora bien, para concluir nuestra clase, lo que vamos a hacer ahora es explicar o acordar, ¿no?, un convenio de signos. Convenio de signos. A ver, ¿cómo podríamos designar a uno u otro sentido como positivo? ¿Ya? Y ese sentido que valga para la región uniforme y la región multiformemente conexa. Uno podría decir, si
uno recorre en sentido contrario a las manecillas del reloj, podría ser positivo. Muy bien, eso estaría válido únicamente para la región uniformemente conexa. Pero el hecho de que se acuerde que recorriendo por la curva cerrada C en sentido contrario a las manecillas del reloj, se cumple en este caso en las regiones multiformemente conexas únicamente en las curvas exteriores, ¿no? Pero cuando tengo que evaluar acá, ¿en qué sentido va a ser positivo? ¿En el sentido de las manecillas del reloj o en el sentido contrario? Entonces, para evitar esas confusiones, la matemática siempre ha buscado ser más precisa, ¿no? Es una de sus cualidades. Y se ha llegado a este convenio de signos, ¿no? Que a partir de ahora para nosotros va a ser válida a lo largo del resto, ¿no? De las siguientes clases. Se considera una integral compleja a lo largo de una curva cerrada C va a decir, esta es la integral, jóvenes, cerrada. Es decir, a diferencia de las otras integrales, estamos colocando un círculo en el signo integral. ¿Ya? Algunos textos ponen así, por ejemplo, una flechita indicando de que en ese sentido se considera positivo la integral. Bien, retomemos. Una integral compleja a lo largo de una curva cerrada C se considera positivo si al recorrer en forma perpendicular por la curva cerrada C, fíjense, la región de integración se encuentra a la izquierda. Bien. Una integral entonces compleja a lo largo de una curva cerrada C se considera positivo o positiva si al recorrer en forma perpendicular por la curva cerrada C, la región de integración se encuentra a la izquierda. Veamos acá. Aquí mejoraremos el gráfico. ¿Ya? Aquí tengo listo. Esta es la región R, es la curva C. Vamos a considerar positivo así. Y ahí está la flechita que nos está indicando la dirección de la integral. Positivo. Para las regiones uniformemente conexas. Para las regiones multiformemente conexas, suficientes dos huequitos, ¿no? Puede ser uno o más, dijimos, ¿no? Entonces tendríamos, ahorita termino de achurar, ahí está. Por la curva exterior se respeta. Recorremos en forma perpendicular, pero la región debe estar a mi izquierda. Por aquí vamos a entrar. Y fíjense, el sentido de integración cambia. De ser en el sentido de las agujas del reloj, pasa a ser en el sentido de
contrarias a las agujas del reloj. Lo propio, por un lugar entro y luego salgo por el mismo lugar. Y ahorita explicamos eso. Bien, yo puedo entrar formando cualquier ángulo a uno de los ejes, pero la condición es de que salga por el mismo camino al integrar, de tal suerte que al integrar voy a tener un resultado C sub 1, al salir por el mismo lugar el resultado C sub 1, pero con signo contrario, de tal suerte que al sumar se anulan ambas, ¿no? A eso se refiere. Este es también entonces positivo, ¿no? Ahí está. Esa es, digamos, la convención de signos. Esto es importante porque a partir de ahora, para adelante, en todos los problemas vamos a, sin duda, aplicar esto, ¿no? Eso del convenio de signos. Veamos a ver la interpretación física y con esto concluimos. Física de la integral compleja. O integral curvilínea, ¿no? Como dijimos. ¿En qué consiste? Se considera a la integral compleja como el flujo a lo largo de la curva C, finita o cerrada. Y fíjense que hay varios problemas o varios hechos de la realidad que nos reflejan esto. Vamos a dar a ver dos ejemplitos. Ustedes tienen sin duda alguna un celular o una computadora, un laptop. Cuando dicen voy a cargar mi celular, su cargador enchufan, ¿no?, a la toma de corriente, y muy rara vez se han debido fijar en la forma en que toma el cable, ¿no? Está para su enchufe y aquí está el cargadorcito, ¿no? Y aquí está su celular. No les interesa esta forma, ¿no? Puede estar así. Aquí su celular. Es decir, el flujo de la energía eléctrica en este caso es independiente de la trayectoria. Lo propio cuando se hace una instalación de luminares o de un foco en un domicilio, cuando se hace el tendido de cable, lo único que se debe tomar en cuenta es optimizar el material, es decir, cuál es la distancia menor, ¿no? Viendo por qué camino se podría ahorrar el conductor eléctrico. Tienen el interruptor al entrar por la puerta e independientemente de cómo esté el cable, al encender el interruptor se va a prender, ¿no?, el foquito. Y lo propio ocurre, por ejemplo, con el fluido agua. La empresa nos deja en la puerta el medidor. Hasta ahí es su trabajo. Y a partir de aquí para adelante uno puede llevar a su cocina, puede llevar a su baño, puede llevar a otros lugares para el jardín, etcétera, etcétera, ¿no? El flujo va a ser el mismo, ¿no? Claro, por diferentes conductores. Y lo propio ocurre, ¿no?, con las instalaciones de gas domiciliario, ¿no? En los tres casos, la energía eléctrica, el agua y el gas son fluidos, ¿no? Fluidos.
generan un flujo. Muy bien, eso entonces es lo que nosotros vamos a interpretar a la integral compleja, ¿no? Se considera la integral compleja como el flujo a lo largo de una curva C finita o cerrada, ¿no? Una curva C, esa que sea finita o cerrada. Bien, jóvenes, vamos a quedar aquí. En la siguiente clase entonces vamos a continuar ya con algunos ejemplos, ¿no?, de la integral compleja.